Buenos días de nuevo a quienes hayan llegado a lo mejor con retraso. Vamos con nuestra primera ponencia plenaria. Tengo el honor de presentarles al doctor Esteban Montoro del Arco de la Universidad de Granada, a quien agradezco enormemente que haya aceptado nuestra invitación y que haya venido a Belgrado a celebrar con nosotros nuestro congreso. Esteban Montoro del Arco es doctor en lengua española por la Universidad de Granada y profesor titular en la misma universidad en el Departamento de Lengua Española. Como pueden ver, es joven, pero con una experiencia y un currículum realmente impresionantes, por lo que si yo me pusiera ahora a leer su currículum, pensarían que soy yo quien tiene ponencia plenaria. Así que voy a presentarlo brevemente. El doctor Esteban Montoro imparte clases en los 3 niveles universitarios, en distintas facultades de la Universidad de Granada y en distintos departamentos. Asimismo, ha sido profesor visitante y profesor invitado en varias universidades en Argentina, Alemania, Italia, Kenia, Dinamarca, Polonia, Croacia, Holanda, etc. Además de tener una rica y variada trayectoria docente, Esteban Montoro también tiene una trayectoria investigadora impresionante. Sus principales líneas de investigación son historiografía lingüística, fraseología, terminología, sociolingüística, ortografía y ortotipografía. Es autor de varios libros, varias decenas de artículos publicados en revistas de impacto o como capítulos de libro, reseñas, y es editor de 12 obras colectivas. Ha participado en más de 70 congresos. Ha colaborado y ha dirigido varios proyectos de investigación en el ámbito de lengua española, lingüística, lingüística aplicada, etc. El doctor Esteban Montoro ha realizado estancias postdoctorales en Alemania. Ha dirigido varias tesis doctorales y muchos trabajos de fin de máster, trabajos de fin de grado también. También tiene mucha experiencia como evaluador en revistas y editoriales de renombre, igual que en la gestión. Y finalmente, además del español, habla inglés, alemán, francés y portugués. El doctor Esteban Montoro del Arco hoy nos va a hablar del surgimiento de la sintaxis moderna del español, primeros desarrollos en España y proyección en América. Muchas gracias de nuevo, Esteban, y te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero que debo hacer, como es de rigor, es expresar mi más profundo agradecimiento por estar aquí, por haberme permitido participar de esta manera en un encuentro de tal trascendencia y magnitud. Bueno, para mí es un honor, un privilegio y una responsabilidad también. Y desde luego pues no se crean ni la mitad de lo que la profesora Pejovic ha dicho. La cosa es más discreta, pero le agradezco mucho sus palabras. Bueno, dado el entorno en el que nos encontramos, necesitaba elegir un tema que fuese, creo, interesante para todo el público asistente, no solo a los especialistas en lingüística. Y he elegido la sintaxis, así que lo siento, pero la sintaxis nos une a todos porque es la odiosa sintaxis para mucha gente que no tiene el más mínimo interés en estas cosas, pero tiene que estudiarla desde los comienzos, ¿no? Desde el comienzo de su actividad académica. Es ineludible. Entonces yo, en el marco de algunos proyectos que ahora mencionaré, pues me he preguntado siempre el por qué es inevitable la sintaxis, desde cuándo estudiamos sintaxis y desde cuándo y por qué la estudiamos de la forma que la estudiamos. Que además representa esto un debate abierto en la actualidad en el que particularmente en España el currículo nuevo para bachillerato opta por prescindir
no prescindir de la sintaxis, pero rebajar su importancia en favor de lo que denominan las competencias de otro tipo, ¿no? Comunicativas particularmente. Entonces, el caso es que hemos llegado a 2022 con unas prácticas que se llaman de análisis sintáctico, que en principio no sabemos de dónde provienen. Pero ese es un ejemplo del ejercicio de las ahora llamadas PBAU, la selectividad anteriormente, en el que se indica analizar sintácticamente el fragmento propuesto. Esto le suena a todo el mundo. El caso es que analizar sintácticamente lo hacemos desde tan solo el siglo XIX. Y esta ponencia se va a enmarcar en el ámbito de la historiografía lingüística. También pido perdón por eso. Porque en la historiografía lingüística tratamos de delinear el pensamiento lingüístico, cómo se ha entendido el lenguaje y particularmente la lengua española desde los comienzos. Y la sintaxis es lo que menos se ha estudiado y hay dos razones de peso para eso. En primer lugar, porque las gramáticas, hasta el siglo XIX, prescindían prácticamente de la sintaxis o proponían un modelo de sintaxis muy distinto al que hoy manejamos. Y en segundo lugar, porque el comienzo de la historiografía lingüística empezó por el principio, por Nebrija y por los autores del Renacimiento. Entonces, al juntarse esas dos circunstancias, la sintaxis prácticamente no se ha estudiado hasta época reciente. En ello ha tenido mucho que ver los proyectos que hemos desarrollado en colaboración la Universidad de Córdoba y la Universidad de Granada. Y el principal en este sentido fue el de los comienzos de la moderna sintaxis, análisis lógico y análisis gramatical en la enseñanza del español. Y el más reciente es el que aparece ahí coloreado en azul, que es el que actualmente codirigimos entre las dos universidades, donde nos hemos propuesto también delinear todo este proceso en algunos países de habla hispana, de Sudamérica, particularmente los países de América del Pacífico y del Caribe. Bueno, el esquema que voy a seguir, espero que brevemente, va a ser el siguiente. Voy a empezar por los griegos, como se suele decir, porque ahí está todo, pero ahí prometo ser breve porque es solamente un marco. Me interesa llegar al siglo XIX. Entonces voy a empezar por algunos hitos importantes para entender cómo se configura la sintaxis hasta la llegada de la Real Academia Española. Eso va a ser muy sencillo. Y posteriormente vamos a ver cómo se complica todo y cómo se introducen los elementos de la lógica que hoy manejamos como elementos gramaticales, pero que inicialmente no lo eran. Eso de sujeto, bueno, nos parece un término gramatical, pero obviamente el sujeto es el sujeto que piensa, es decir, en principio, o el sujeto que hace algo. Esto proviene de la lógica, ¿no? Lo que pasa en la gramática nos hemos apropiado de eso. Y finalmente voy a incidir en una cosa muy importante, y es que la gramática oficial, llámese de la academia o cualquier gramática canónica de las más conocidas en la época, no se hizo eco de estos avances de la sintaxis, sino que la responsabilidad fue de los profesionales de la enseñanza, muchos de los cuales entre los cuales nos encontramos. Ese fue el protagonismo de el avance de la sintaxis en lengua española o en el mundo hispánico. Bueno, sin más, vamos a iniciarnos en ¿cómo se configura, cómo nace la sintaxis? Que es una pregunta que a mí me gusta hacer mucho a mis alumnos, del tipo que sean. ¿Por qué nace la sintaxis? Porque la sintaxis no era una preocupación inicial para lo que podíamos llamar gramáticos iniciales, que son los filósofos, ¿no? Platón, Aristóteles. Ellos se preocupaban por clasificar los conceptos para entendernos, ¿no? Para entender cuáles son las clases de palabras. Y llegaban a conceptos como el de ónoma y rema, que pueden equivaler mutatis mutandis al nombre y al verbo. Sin embargo, hubo un momento en el que se empieza a recopilar mucha información a través de la Biblioteca de Alejandría, entre otros factores. La lengua griega se extiende mucho y se corrompe, podemos decir, en la teoría clásica, o evoluciona, y de manera que los textos de algunos siglos atrás terminan siendo para los griegos ininteligibles y tienen que, de alguna manera, meterles mano, entenderlos. Ahí es cuando surge la gramática realmente en nuestro entorno occidental.
lo primero que podían hacer era ver qué es lo que había escrito y clasificar lo que había escrito. Y por eso la principal preocupación de los gramáticos inicialmente fue clasificar las palabras, buscar analogías, buscar parecidos y determinar finalmente que había 8 clases de palabras, que fue una cifra clave y casi sagrada. Había que mantener esas 8 clases de palabras como las canónicas. Sin embargo, bueno, a eso lo podemos asociar con Dionisio el Tracio, Dionisio de Tracia, pero aquí viene el primero de los gramáticos geniales que podemos considerar en esta tradición sintáctica, que es Apolonio Díscolo, que recibe su nombre. Díscolo no era su apellido, era el apodo que recibía por su carácter, entre otras cosas, ¿no? Y también fue díscolo en cuanto desde el punto de vista teórico, porque en lugar de hacer una gramática canónica como se estaba configurando, en lugar de hablar de las clases de palabras, habló de las relaciones entre las palabras, hizo observaciones, comentarios sobre cómo se relacionaban unas palabras con otras, es decir, qué orden tenían. El artículo va antes, luego va el nombre y luego va el verbo, por ejemplo. Entonces hizo una especie de teoría de la estructura de la frase. Son unos comentarios que posteriormente fueron llamados sintaxis, o han sido publicados como sintaxis, y que se puede considerar el primer texto sintáctico de nuestra tradición occidental. Bueno, el siguiente paso, lo que hacen los gramáticos latinos es adaptar la teoría de las 8 partes de la oración, de las 8 clases de palabras de Dionisio de Tracia, y comentar también o incorporar parte de los comentarios de Apolonio Díscolo. Y entonces, en un autor como Prisciano, de las 2 grandes gramáticas latinas tardías, que fueron los manuales de gramática utilizados en toda la Edad Media, la de Donato y Prisciano, la de Prisciano es la que se hace eco de esa incipiente teoría sintáctica de Apolonio Díscolo, y entonces habla del conjunto de la sintaxis como un conjunto de palabras, de las 8, convenientemente ordenadas. Y entonces ya tenemos configurado el concepto de sintaxis como el orden de las palabras. Claro, ese orden es de una palabra con respecto a la que sigue y con la que antecede. Muy distinto de lo que hoy entendemos como representación sintáctica o análisis sintáctico. Todavía no hemos llegado a ese punto. Bueno, esta es la base de Apolonio Díscolo y de Prisciano, o Apolonio Díscolo a través de Prisciano, es lo que llega a nuestro primer gramático romance, que sería Elio Antonio de Nebrija, del que se está celebrando este año, bueno, que se está haciendo muchas celebraciones por su centenario, ¿no? Entonces, él dedica un libro de su gramática a la sintaxis, que define como orden de las 10 partes de la oración, recogiendo toda esa tradición clásica. Y habla de la construcción de los verbos después de sí, de la construcción de los nombres después de sí, que eran las principales clases de palabras, es decir, qué aparece después y qué aparece antes en torno a esas clases de palabras. Por tanto, la sintaxis se identifica como el orden. Y en toda la sintaxis renacentista, la sintaxis es eso, el orden. Podemos mencionar al propio Nebrija. A la sintaxis pertenece ordenar entre sí las palabras y partes de la oración. La sintaxis enseña cómo estas voces se pueden juntar para componer las oraciones o noticias, dice el padre Juan Villar. O Gonzalo Correas, que es un poco más explícito y prolijo, y habla de la orden y contextura natural, es decir, y la palabra natural es importante porque la naturaleza es la que determina el orden. Entonces, el nombre existe antes porque nosotros como seres humanos existimos antes y podemos decir algo de nosotros, ¿no? Y por eso sería el verbo después. Entonces, el orden de palabras, que sabemos que no es igual en todas las lenguas desde el punto de vista tipológico, sin embargo, en esta tradición que da lugar a las lenguas romances, sí es un orden que procede de la naturaleza, por eso el orden natural. Y entonces, pues, dice, el adverbio va después del verbo, la preposición va antes de su caso, el artículo va antes del nombre, es decir, la sintaxis se reduce a determinar el orden de esas palabras previamente definidas. ¿Qué ocurrió después? La última gran gramática, o la última gramática doctrinal, no pensada para extranjeros en el Renacimiento, fue la del padre Juan Villar en 1651,
Y a partir de ese momento, con la expansión del Imperio Español por muy distintas zonas que formaban parte de ese imperio con Carlos V, la principal preocupación gramatical era enseñar español. Y para eso había que adelgazar las gramáticas, que incluían, por ejemplo, la nebrija, una parte de sintaxis, y reducirla a lo esencial, quitarle paja, decían en alguno de los prólogos, en el Anónimo de Lovaina, ¿no? Quitarle la paja. Entonces, ¿a qué se reduce? ¿Qué es lo que alguien tiene que estudiar, tiene que aprender para estudiar español en esta época? Los sonidos, que se confunden con las grafías, son lo mismo en esta época, y las palabras. Y entonces prescindimos de todo lo demás, los sonidos y las palabras. Con eso ya uno puede hablar. Claro, salvo honrosas excepciones, como por ejemplo Giovanni Miranda, que enseñaba a insultar también, porque consideraba que era algo importante en español. No olvidemos que el español se aprendía para los intercambios comerciales, fundamentalmente, y era interesante tanto para los que estaban allí como para los que iban a Italia y a los puertos en general. Por tanto, ¿qué ocurre? Que antes de la llegada de la primera gramática de la Real Academia Española, hay algunos testimonios que dicen que no hay buena gramática en español. Ese es el caso de Gregorio Mayans. No hay gramática en la que poder estudiar, no son buenas, digamos, no nos enseñan nada. Y bueno, ya Lázaro Carreter decía que efectivamente durante mucho tiempo el interés fue la enseñanza para extranjeros con esa limitación, ¿no? Con la reducción de las partes canónicas de la gramática desde los griegos hasta solamente lo que llamaban ortografía y analogía como antecedente de la actual morfología. Bien, en este punto llegamos a la llegada del primer texto gramatical oficial de la Real Academia Española en 1771, que a pesar de ser un proyecto iniciado desde la propia creación de la Real Academia Española, tardó mucho en materializarse, porque centraron su interés en la elaboración de un diccionario a imagen del resto de las academias que eran modelo, ¿no? Fundamentalmente la italiana, la de la Crusca y la Academia Francesa. Y aquí encontramos algunas de las ideas renacentistas teñidas de algo de lógica. No voy a detenerme en de dónde proviene, pero el caso es que la sintaxis se define, la sintaxis renacentista a partir de la academia, se define como construcción. Entonces, antes he dicho el orden natural. Bueno, pues ahondando en esa idea del orden natural, de la construcción natural, ¿qué es lo que ocurre? Uno cuando lee, y los académicos leían mucho, se encuentra que ese orden natural no siempre se respeta. Es decir, que aparece otro orden alternativo. Es decir, que el verbo puede aparecer en primer lugar, ¿no? Lo que hoy llamamos hiperbatón, o podríamos llamar de esa manera. Entonces, existen dos conceptos, un orden natural y un orden figurado. Dos conceptos de orden que se confunden con la construcción, ¿no? La construcción es devolver un texto a su orden natural. Entonces, el orden natural se define por dos relaciones que eran fácilmente visibles, que son la de régimen y concordancia. La concordancia se verifica por esas terminaciones y era un concepto bastante intuitivo. Y el régimen, que no es sino una manifestación de la relación de una palabra con las que tiene alrededor, que venía de la tradición anterior. ¿Y qué dicen? Bueno, el orden natural, fíjense, porque aquí hay muchos aspectos ideológicos, he seleccionado un ejemplo que podría ser polémico, que es dice, claro, si hay necesidad de nombrar dos cosas, pues hay que respetar el orden natural. Primero es el varón y luego la hembra. El padre y la madre, el marido y la mujer, el hijo y la hija. Pero eso sucede también con las villas, ¿no? Es decir, con las ciudades y las villas, con los puntos cardinales, oriente y occidente, claro, por donde sale el sol y donde se pone el día y la noche, por motivos ideológicos, el cielo y la tierra. Ese es el orden natural, ¿no? Entonces, claro, eso llevará a denostar el orden figurado por parte de los académicos que están, no olvidemos, en el siglo de las luces ya, ¿no? Es decir, en el imperio de la razón. Y entonces dirán que hay que evitarlo y que no obstante algunos literarios se sirven de ese orden figurado, pero que para entender sus textos hay que restituir el orden natural. Y esa es la operación que va a dar lugar, en cierto modo, al desarrollo de la sintaxis. Ahora veremos por qué. Las figuras que restituyen el orden natural serían el hiperbatón, la elipsis, el pleonasmo o la silepsis, ¿no? No vamos, bueno, pues son, digamos, errores, en cierto modo, de concordancia, de orden, etcétera.
He puesto un ejemplo que se ha desconfigurado un poco, pero ellos ponen, así como son convenientes en la paz, la justicia y la clemencia, son en la guerra el premio y el castigo. Bueno, aquí se dan todos esos vicios de dicción y el orden natural restituido sería el premio y el castigo son convenientes en la guerra, así como la justicia y la clemencia son convenientes en la paz. Aquí no se elide nada y todo recibe su orden y es más claro y distinto, ¿no? Se puede interiorizar, se puede entender mucho mejor. Bueno, en suma, la gramática renacentista gira en torno a la unidad palabra y a la clasificación de las palabras en categorías verbales. La unión de palabras da lugar a la oración, no hay nada en medio. Y el orden viene dictado, en cierto modo, por el pensamiento, y hay dos tipos de orden, sintaxis regular y sintaxis figurada. Bueno, en esto irrumpe el racionalismo de origen francés, particularmente la Grammaire Générale de Paul Royal de 1660, obra de un lógico y un gramático que se unieron, ¿no? Que provoca un cambio de paradigma fundamental para que se desarrolle la sintaxis. Si antes se empezaba por el orden natural de la gramática desde Nebrija, que era lo primero son las cosas más pequeñitas, las letras, de la unión de las letras obtenemos sílabas, por eso la segunda parte de la gramática de Nebrija se llama prosodia e sílaba. Luego unimos las sílabas, obtenemos palabras y de las palabras salto a la oración. Bueno, pues la perspectiva racionalista que intenta entender un texto opera de forma inversa, es decir, ahora partimos de la oración, del juicio lógico vamos a considerar, lo vamos descomponiendo en sus partes que pasarán a llamarse proposiciones, las proposiciones tendrán sus constituyentes, esto vamos a verlo enseguida, y el último de los pasos de la gramática serán las palabras. Es decir, hemos cambiado la perspectiva porque ahora la gramática se define como el arte de pensar. No el arte de componer, sino el arte de pensar. No el arte de producir. Bueno, todo esto se basa en el método geométrico o método llamado cartesiano, en René Descartes, ¿no? Que considera que hay que ir siempre de lo más amplio a lo más pequeño. Ese sería el proceso de la síntesis, perdón, del análisis, que sería la descomposición de un todo en sus partes. Y luego, una vez que hemos llegado a determinar las partes, luego se puede producir de abajo arriba, es decir, se puede llegar a la síntesis. Es decir, de la descomposición podemos pasar a la composición. Bueno, aquí vamos a poner un ejemplo de la Grammaire Générale en el que vamos a intentar exponer cómo proceden. Si tenemos la frase, la oración, Dios invisible ha creado el mundo visible, ¿qué es lo que diría un lógico? Pues que aquí hay tres partes, tres proposiciones. Dios es invisible, eso tenemos que asumirlo. Dios ha creado el mundo, también tenemos que asumirlo, hoy hablaríamos de presuposiciones, ¿no? Y luego el mundo es visible. De la combinación de esos tres elementos obtengo lo que consideramos una oración. Entonces aquí se empieza a distinguir entre la oración como lo que viene dado y las proposiciones como lo que hay implícito en esa configuración de la oración. La proposición es un término que hoy no suena gramatical, pero que proviene puramente de la lógica, ¿no? Y hay una primera clasificación de las proposiciones, que será proposición simple, aquella que tiene dos elementos lógicos, dicen, que son el sujeto y el atributo. El atributo es el antecedente del predicado actual. Entonces, ¿por qué es atributo? Porque le atribuimos una cualidad o una acción a un sujeto, a aquel del que predicamos algo, decimos hoy, ¿no? Y hay una proposición compuesta, que es la de que tiene más de un sujeto o más de un atributo, es decir, cuando se coordinan copulativamente, o bien el sujeto o bien el atributo, y la proposición compleja, que es cuando el sujeto o el atributo encierran otras proposiciones, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya estamos configurando cómo será la sintaxis moderna. Esto recibe un impulso fundamental con los enciclopedistas, con Dimarse y su sucesor Nicolas Bossuet. ¿Qué es lo que hacen estos autores? Paso un poco más rápido. Empiezan en el discurso
ya no en la oración, sino en el discurso, que se compone a su vez de elementos, pasan por el periodo, que también es un concepto que se utiliza en gramática y viene de la retórica, llegan a la proposición y el último punto serán ya las palabras. Entonces, en un ejemplo como el sol ha salido, pues el sujeto es simple, pero en Alejandro, rey de Macedonia, venció a Darío, pues ¿qué es lo que encontramos? Alejandro, rey de Macedonia, sería un sujeto complejo, por lo tanto esa proposición es compleja. O sea, hay, digamos, una proyección desde los elementos lógicos hacia la característica de la proposición resultante. Bueno, la lógica y la gramática se mezclan en esta época y se introduce una gran cantidad de terminología. Yo siempre le digo a mis alumnos que cuando se confunden con la terminología no es su culpa. Es decir, esto viene ya del siglo XVIII por lo menos. Periodo, oración compleja, oración compuesta, hay proposición directa, indirecta, miembro, proposición incidente, subordinada, explicativa. Todo esto aparece ya en Dimarset y todo mezclado como criterios distintos para caracterizar las oraciones y las proposiciones. Voy a pasar un poco más rápido por esto y también debo mencionar a Condillac porque introduce una clasificación ya en principal y subordinada, incidente, estas cosas ya no suenan. Bueno, en este punto el análisis empieza a ser una parte básica, es decir, el analizar el discurso empieza a ser una parte importante en la enseñanza gramatical. Pero recibe su impulso definitivo con la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa era necesario potenciar la enseñanza, y de hecho empieza el movimiento normalista, las escuelas normales, y además el principal objetivo de la gramática era formar las cabezas de los sujetos que iban a ser líderes de la nueva realidad, ¿no? del país, de la nueva nación. Tenían que enseñarle a pensar, no a analizar, o sea, no a ver las clases de palabras en un texto o decir que algo es un nombre que tiene variación de género y cosas así. Había que enseñarles a pensar. Y la prueba para ver que alguien es capaz de pensar es saber si sabe analizar, si analiza la realidad. Y la prueba para saber analizar es hacer análisis lógico, que es lo que hoy llamamos análisis sintáctico. Es decir, nunca en toda la historia ha estado la gramática tan en el centro de todo, como un elemento de aprendizaje y de acceso a cualquier saber, para entendernos, ¿no? Hay un momento anterior también en el Renacimiento, pero desde mi punto de vista este es el momento crucial, el punto culminante de la gramática en el mundo. Y aquí surge el grupo de gramáticos filósofos que llamamos o que se llamaron ideólogos, que fueron responsables de la extensión del análisis lógico en la escuela. Es decir, en la escuela se dedicaron a partir de ese momento a un dispositivo escolar que se llamó análisis lógico y gramatical. El lógico llegaba hasta lo que hoy entendemos como sintaxis y el gramatical se identificaba más bien con la caracterización de las distintas clases de palabras finales, ¿no?, de todo ese proceso. Bueno, ¿qué ocurrió en España? Llegó más tarde, no fue inmediato. Llegó en torno a los años 40 del siglo XIX. Hay unos primeros testimonios de la presencia del análisis en Jovellanos, en algunos autores como Muñoz Álvarez, un gramático también, que se hacen eco del método geométrico y de la necesidad de análisis y síntesis, pero no llegan a desarrollarlo. El caso es que empieza a meterse en la clase, pero fíjense, este testimonio de Mariano de Rementería es muy interesante porque explica cómo era la clase de gramática, la tediosa clase de gramática, hasta hoy, es decir, yo diría, ¿no? Es decir, que llega hasta hoy. Dice, el maestro explicará detenidamente cada precepto por medio del comento o parte explicativa, no pasando a otra regla sin que esté seguro de que el antecedente se ha entendido completamente. Ocupados de este modo 5 días a la semana, se señalará para el último el repaso de todo cuanto hayan estudiado durante ella. Es decir, el último día repasan todo lo de los 5 días.
y se empleará a la hora de clase en solo preguntas entresacadas, así del texto como de la explicación y en un ejercicio analítico práctico de aquella parte de la gramática en que se ocupen. Es decir, aquí se empieza a meter, se empieza a cambiar la tediosa clase de gramática que para entonces era que el profesor hablaba y explicaba los preceptos y se acabó, ¿no? Pero se introduce al final de la semana un pequeño ejercicio de análisis de lo que se haya visto, ¿no? Aquí empieza a romperse esa dinámica. Como digo yo, mientras tanto, las gramáticas del canon ni se las espera, ni las gramáticas canónicas, ahí no se ve en la foto, pero la sintaxis la explican por régimen, concordancia, y luego pues dicen sintaxis de la preposición. Y después, ¿cómo se comporta la preposición de? Pero no ven relaciones más allá de las clases de palabras. La institucionalización del análisis es fundamental para que se desarrolle la sintaxis en España y en el mundo hispánico en general. Es decir, el hecho de que los maestros recibieran la orden de enseñar a analizar en la escuela. Eso fue fundamental. Los primeros testimonios de la legislación al respecto pues los tienen ahí, pero creo que empieza todo esto en los años 40, pero es la ley Moyano, la ley de instrucción pública de 1857, aquella en la que se instituye el análisis como una práctica obligatoria. Entonces, los primeros tratados, existen gramáticas y empieza a configurarse un tipo textual distinto que es el Tratado de Análisis Gramatical. Es decir, es un texto gramatical, sí, pero no una gramática canónica. Es una gramática que sigue otro método, que tiene otra estructura. Y empiezan, los primeros testimonios son esos que señalo ahí, principalmente el análisis lógica y gramatical de la lengua española de Juan Calderón. Y el Tratado de Merino, no es una errata, lo escribe con J, en los principios de análisis lógico, que son un texto ya pensado para la escuela en particular. El de Calderón es un texto para enseñarle a los gramáticos qué es el análisis, y el de Merino ya es un texto aplicado a la escuela. Bueno, ¿cómo se hacía ese análisis en estas gramáticas? Pues dice, debe leerse muy detenidamente el periodo, ¿no? Suplir lo callado elíptico, es decir, devolver el texto a su sintaxis regular, conmutar, etcétera, y luego el primer intento de modelar, suprimir las palabras redundantes y necesarias. Hay que restituir el orden natural, eso es académico. Pero luego, por ejemplo, empiezan a señalarse las oraciones, las proposiciones, y se enumeran, ¿no? A partir de este momento, bueno, el movimiento normalista potencia toda esta actividad analítica, se extienden las escuelas normales de formación de maestros por toda España, se llevan a América, si me da tiempo lo explicaré, y el desarrollo de los textos de análisis aumenta progresivamente, pero además con una particularidad, y es que a principio se llaman análisis lógico y parece como algo distinto de la gramática, pero posteriormente terminan llamándose análisis gramatical, porque los conceptos de la lógica ya han sido asumidos por la gramática. La gramática se apropia de esos conceptos, sujeto, proposición, etcétera. El análisis además es una práctica que se extiende a todos los niveles, no a la sintaxis, sino que se hace análisis también de las palabras, análisis de analogía, se hace análisis prosódico, se hace análisis ortográfico. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? El análisis analógico, pues dice, por ejemplo, pues artículo, determinante o determinativo, etcétera, etcétera, ¿no? Se hace análisis de este tipo. También se hace análisis prosódico, incluso de la entonación y de todo. El análisis es una práctica que se extiende a todos los niveles de la lengua. Pero el principal es el sintáctico. Ese es el que determina la capacidad de alguien para razonar. Y tiene dos partes fundamentales, que es la estructura de la proposición, el buscar sujeto y atributo, es decir, el sujeto y el predicado, y luego, una vez identificadas esas relaciones proposicionales, esas estructuras proposicionales, determinar cuál es la relación entre ellas. ¿Qué ocurre? Que algunos empiezan a llamarle sintáctico, otros son gramatical, otros son lógico. Las clasificaciones aquí son totalmente caóticas, es decir, hay tantísimos tratados de análisis que cada uno hace su interpretación, adapta a un autor francés distinto, aporta terminología nueva. Algunos, con pocas lecturas, pues
dan rienda suelta a su creatividad y proponen modelos de análisis particulares. Es decir, todo esto se mezcla muchísimo. Creo que en gran medida ese es el motivo por el cual se odia tanto la sintaxis en la actualidad, ¿no? Esto recibe un impulso fundamental, entiendo yo, con las oposiciones, que es un sistema que todo el mundo conoce, tan característico del sistema español. Y es que, primero, en las escuelas normales los aspirantes a maestros tienen que demostrar que saben hacer el análisis para terminar siendo maestros, para recibir el título de maestro. Pero es que luego, como empieza a haber muchos maestros, se tiene que establecer un procedimiento de selección. Esas son las oposiciones. ¿Cuál era la prueba clave para determinar la madurez de un aspirante a ser maestro? El análisis lógico. Y entonces, claro, empieza a haber, al principio, como la gramática anteriormente, el análisis es muy tedioso. Es decir, si hay que redactar todas las partes, pues aquí encontramos una proposición que es tal, y esta proposición es subordinada, es tal y cual. Bueno, los ejercicios eran interminables. Había que buscar una forma de representar eso para que se corrigiese rápido para entendernos y para que se pudiese ajustar al tiempo que le daban a los opositores. Esa es la razón, desde mi punto de vista, por la cual surgen las primeras representaciones del análisis sintáctico, representaciones formales. Por ejemplo, esto era un ejemplo de análisis en un principio, el que llamo modelo redactado y razonado, donde se identifican las proposiciones y se dice todas sus cualidades. Ese modelo de Calderón, por ejemplo, ahí dice es principal absoluta porque tiene todos los caracteres de que arriba hemos hecho mención. La segunda, que todo lo demás no es sino, bueno, todo esto. Esta es la parte menos interesante. Y en este tipo de análisis, bueno, pues se determina pues el sujeto de la proposición principal, suprimido por elipsis, se incorpora toda la información de la sintaxis anterior, etcétera. Bueno, además se hace análisis gramatical, es decir, se identifica palabra por palabra y las características de cada una de esas palabras, todo muy detallado. Hay una segunda parte en la que ya no se razona nada, es decir, se dice, esta es la proposición, se va adelgazando ese análisis. Esta es la proposición y si está bien, bien, y si no, pues mal, ¿no? En el caso de las oposiciones. Hay un momento determinado, voy a ir un poco más rápido, en el que empiezan a introducirse elementos innovadores y empieza a aparecer, pues por ejemplo, el modelo que he llamado en algún caso alfabético. Ahora ya no se tiene que redactar todo, sino que se identifica cada parte con una letra. Una letra mayúscula o una letra minúscula. Minúscula si es subordinada, mayúscula si es la principal, por ejemplo, ¿no? Entonces ya se hace sobre el propio texto, de manera que lo vemos ahí. Dice un autor, sería la principal, que en un grano de semilla duerme un bosque del porvenir. Bueno, pues esa sería la subordinada. Este es un primer paso, pero puede ser alfanumérico, es decir, podemos meter letras y números también, ¿no? Y ya está marcando otro tipo de relaciones, por ejemplo, las de régimen. Y en lugar de operar sobre el propio texto, pues se pueden hacer más cosas. Se puede hacer una representación formal, es decir, un esquema de cuáles son las relaciones sintácticas ahí, como vemos ahí. Pues vemos, tentaron primeramente la lealtad del alcalde, sería la a la que se lee, y otra que está coordinada, que sería la vil propuesta fue desechada con indignación. Y dentro de la primera encontramos relaciones predicativas que vienen marcadas por las letras minúsculas, con lo cual indica que son subordinadas. Entonces aquí encontramos, en 1911 empezamos a encontrar las primeras representaciones motivadas, como digo, por la necesidad del opositor de ajustarse al tiempo y de no hacer un ejercicio demasiado extenso. Las representaciones, bueno, de este hombre de Solana, de Ezequiel Solana, son de lo más variopinto. Y tuvo también un seguidor que ya más o menos lo fue complicando, pero también encontramos llaves, diagramas de llaves en el modelo de llaves, ¿no?, en esta época, o también en representaciones realmente muy próximas a lo que hoy se hace,
pero se indica, por ejemplo, las relaciones antaño que se explicaban por la parte de la Real Academia Española, pues empiezan a representarse formalmente también. Bueno, voy a mencionar muy brevemente, esto es lo que sucede en España, pero voy a mencionar muy brevemente qué es lo que sucedió ya en los comienzos del siglo XX y muy avanzado del siglo XX. Me voy a referir brevemente a dos cosas. Primero, a las críticas que recibió el análisis, que no gozó ya entonces de mucho gusto por parte de algunos sectores, y la expansión por América, porque la presencia de la Real Academia Española en América a veces es real y a veces es simplemente maquillaje, ¿no? Porque había que decir en los prólogos que se seguía a la Real Academia Española porque era la que gozaba de prestigio y además la autoridad en materia gramatical. Sin embargo, luego uno ve los textos y no hay nada de la Real Academia Española, ¿no? O lo que hay es mínimo. Entonces, la tradición francesa se expandió por América sin tener que pasar por España, ¿no? Es decir, que es contrariamente a lo que se ha pensado siempre. Bueno, Eduardo Benot decía, por desgracia no existe entre los gramáticos una nomenclatura uniforme, ya se quejaba, ¿no? La gran mayoría no usan con rigor ninguna de las palabras frase, oración, cláusula, periodo, todos esos elementos que se habían introducido con los enciclopedistas. Pero es más, un autor que a mí me parece fascinante, que es un maestro de provincias, pero que se dedicó a criticar a todo el mundo y con un estilo muy particular y descarnado, José Ramón Palmí Pérez decía, interpelando al análisis, la generalidad de los maestros al ver la impotencia del análisis para defenderse, le miran, le manosean, le matan con sus caricias y después todos toman vela en el entierro creyéndose parientes próximos. Es decir, se apiada de los opositores porque él fue opositor y dijo, pero ¿cómo podemos aprender a analizar si esto es un galimatías ininteligible? Particularmente este autor plantea una oposición muy interesante desde el punto de vista ideológico entre los pedagogos de la época, de gran influencia en el ámbito institucional, que estuvieron al lado de los ministros de educación de la época, etcétera, y la labor de los maestros tan alejada de las elucubraciones teóricas de estos tratadistas, ¿no? De estos autores de análisis. Y entonces él habla, en una época habla de los aristócratas de la pedagogía, en los que se meten los pedagogos y la Real Academia Española, y que él define los maestros de franela o maestras de raso. Además tiene el gusto de distinguir, ¿no? Es decir, en cuestiones de género. Habla a cada uno le atribuye un apodo, un sobrenombre, una categoría, mejor dicho. Bueno, estos son los textos de José Ramón Palmí Pérez, para el cual el análisis es sintáctico, es decir, nada de análisis analógico, análisis prosódico, de hecho se expresa en estos términos. Los tres tipos de análisis, estos son ñoños, pesados y monótonos. Son conocimientos infantiles, habituales y rutinarios, no sirven para nada. El análisis prosódico es verdaderamente parvulero y ridículo, representa la inutilidad del detalle. El analógico resulta igualmente inútil. Porque no olvides, fiel amigo, que el análisis sintáctico es como un grande y límpido espejo por donde en todos los momentos el maestro normalista, opositor, autor o quien sea, se ve reflejando de manera inconsciente y obligada todos sus conocimientos analógicos, es decir, su capacidad para pensar. Por poner un ejemplo de cómo se dirige a todos estos aristócratas de la pedagogía, se refiere a Solana, que era el representante de todas estas representaciones formales del análisis, el autor, y dice, don Ezequiel es la luz de miles de maestros, ironía, y el señor Solana escribe un libro cada mes. Es un ingenio verdaderamente extraordinario. Si preguntara a los 30.000 maestros españoles quién vende las legítimas rosquillas de la tía Javiera, 29.000 te responderían, ¿quién ha de ser, hombre? Don Ezequiel, el fenómeno, el Belmonte del magisterio. Ni hay rosquillas de mejor calidad en toda España, ni tienda más acreditada que la suya. Todo es ironía, ¿no? Y mucho más incisivo es con la academia. A la academia le dedica palabras bastante gruesas. Dice que son verdaderas calamidades nacionales, que visten levita y chistera, que ostentan el título de sabios y que no son más que rutinarios simples, ¿no? Vivientes momias. Es decir, por no seguir, les dice que se mueran, que se echen al surco directamente.
¿Por qué? Porque la gramática académica no había evolucionado nada, no había incorporado el análisis, no le había dado pautas y ellos como maestros se veían solos ante el peligro y con el único bagaje de los gramáticos pedagogos muy alejados de su práctica habitual en clase, ¿no? En el aula. Bueno, por mencionar brevemente la proyección en América, puesto que he dicho que iba a hablar de esto, el análisis se extiende por todo el mundo hispánico. Argentina y Uruguay está muy bien, es bien conocido, Chile también, y particularmente interesante es Ecuador, porque supone la puerta de entrada de los hermanos de las escuelas cristianas en toda América. Una vez que fueron expulsados, es decir, que se les privó de las competencias en educación en Francia, por las circunstancias, pues son expulsados y se expanden por América. Y a América llevan toda la práctica analítica que llevaba casi un siglo realizándose practicándose en Francia durante casi un siglo antes, ¿no? Entonces, bueno, llega a través de un mandatario voy a pasarlo brevemente, que es Gabriel García Moreno, que confió la enseñanza en general en un país con un 90 y pico % en esa época de analfabetismo. Entendió tras un viaje a Francia que era obligación o que era una responsabilidad de su gobierno instituir, es decir, aplicar el normalismo o algo parecido, es decir, extender en Ecuador la institución de la escuela para acabar con esa situación, con esa lacra. Y entonces confía la enseñanza secundaria a los jesuitas y la enseñanza primaria a los hermanos de las escuelas cristianas, a los del Instituto de La Salle. Y ahí interviene un personaje, Manuel Febres Cordero, que era conocido como el hermano Miguel, que sin pasar, insisto, por España, empieza a adaptar los textos gramaticales franceses y desarrolla el análisis en Ecuador desde los niveles más bajos. Es decir, la enseñanza gramatical empieza a ser analítica frente a lo que sucedía en España, empieza a ser analítica desde el principio, desde la institución escolar. Bueno, él tiene una serie gramatical allí también, y lo que hace al principio es adaptar un texto francés al que no me voy a referir ya, pero ya hay una muestra en América, a través de Ecuador, de esa representación formal también del análisis sintáctico, ¿no? Bueno, el final está cerca. Voy a pasar a las conclusiones. Una conclusión importante es la de que la sintaxis, es curioso, ¿no? Las competencias en la enseñanza de la gramática pasan a ser en exclusiva de la Real Academia Española a través de la Ley Moyano. Se declaran sus textos oficiales para cualquier nivel de enseñanza, primaria, secundaria o superior. Pero, sin embargo, la Academia, hasta 1917 por lo menos, no se hizo eco de las grandes innovaciones que se habían producido en este terreno. Los gramáticos se sentían solos ante el peligro, como he dicho anteriormente, y por eso pues la critican de forma tan explícita, algunos de ellos, no todos, ¿no? El gremio de los maestros, de los profesores de la enseñanza, es el que protagoniza realmente el avance de la sintaxis en el mundo hispánico y en España en particular. A través de la apropiación de conceptos que provienen de la lógica y que han pasado con el transcurrir del tiempo a ser principios gramaticales, ¿no? La proposición, el sujeto, el atributo, etc. Posteriormente se produce una racionalización de todo este sistema, proliferan los textos gramaticales dedicados al análisis, pero la estilización de ese análisis progresivamente se debe a la introducción de un elemento extralingüístico, y es el hecho de que el análisis se constituya como prueba de madurez, como prueba de capacidad racional, no solo para los maestros, sino para aquellos que ingresaban en el cuerpo de correos, aquellos que entraban como en el ámbito de los ferrocarriles, y por supuesto para cualquiera que hiciera una oposición para entrar en el sistema público español.
y eso ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Hoy, por ejemplo, en la selectividad, como he mostrado al principio. Así que se produce una diversificación del análisis y de la terminología, que es la que estamos sufriendo, o la que sufrimos en gran medida en la actualidad, saltándome obviamente el siglo XX, que daría para otro rato más largo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Esteban, por esta interesantísima y original ponencia, de verdad. Pues nada, ahora vamos a hacer una breve pausa y si alguien quiere aprovechar para hablar con Esteban, lo hace, ¿vale? Y después continuamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí.